resolveremos el siguiente problema. Dice que hay un niño que transporta frutas en una carretilla. Ese es como el contexto del problema. ¿Ok? Está una figura, está la del niño, como ya la vieron, que está empujando a la carretilla. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer es dibujar un diagrama. Dibujar un diagrama eje X y eje Y sobre el niño. Esto es el diagrama de cuerpo libre. O sea que la fuerza que está aplicando el niño va hacia abajo en el tercer cuadrante a un ángulo de 34 grados. Hay una fuerza para acá que está aplicando el niño. Repito, toma la figura y sobre la figura traza el eje de las Y, el eje de las X. Te vas a dar cuenta que la fuerza que está aplicando el niño está aplicada hacia la izquierda en el tercer cuadrante. Aquí hay un ángulo, dice el problema, un ángulo de 34 grados con respecto al piso. Y la fuerza que aplica el niño, la fuerza aplicada, es igual a 278 newtons. Como en los problemas anteriores, esta fuerza más adelante la vamos a descomponer una parte en el eje X y otra parte en el eje Y. Si estoy aplicando una fuerza, entonces la fuerza de fricción contrarresta, se contrapone al movimiento del objeto, por lo tanto la fuerza de fricción va en esta dirección. Aquí en el centro, ahí está la carretilla. Estoy analizando las fuerzas que actúan sobre la carretilla. El peso va hacia abajo. Sobre la carretilla está actuando una fuerza hacia abajo, que es el peso. La tierra está atrayendo a la carretilla. Por lo tanto, hay un peso en esta dirección. Aquí está el peso de la carretilla. Es negativo, está en el eje de las Y, negativo. El peso es negativo y ahorita vemos cómo lo vamos a calcular. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción no la sabemos. La fuerza de fricción es nuestra incógnita. Sé que es positiva. Y nos están diciendo que la aceleración que actúa sobre el objeto es de menos 1.09. Menos 1.09 metros por segundo al cuadrado. Ahí está la aceleración de la carretilla. Me falta una fuerza más, la fuerza normal. La fuerza normal va hacia arriba. Me dirán que lo mismo, que la fuerza normal es igual al peso. No, la fuerza normal no es igual al peso. ¿Por qué? Porque el niño está empujando a la carretilla. El niño empuja la carretilla, por lo tanto sobre el piso está actuando el peso de la carretilla más parte de la fuerza que está aplicando el niño. El niño está presionando a la carretilla contra el piso. Por lo tanto, la fuerza con la cual el piso le responde a la carretilla es mayor al peso del objeto. Por lo tanto, la fuerza normal tiene que ser más grande que el peso. ¿Ok? Esa es la fuerza de reacción, esa es la fuerza con la cual el piso le responde a la carretilla. ¿Cómo calculamos ahora el peso? Si conocemos la masa, la cual sí conocemos, porque nos dijeron en el problema que la masa es de 21.5 kilogramos, la masa, no el peso, desde el momento en que yo veo kilogramo, sé que se trata de la masa. La unidad para masa en el sistema internacional en MKS es kilogramo. La masa. Por lo tanto, para calcular el peso, W es igual a M por G. La masa, 21.5 kilogramos, por una G que son menos 10 metros por segundo al cuadrado. La G, de nuevo explico. La G es la aceleración que experimenta un cuerpo sobre la superficie terrestre, en caída libre.
9.81 metros por segundo al cuadrado. Como debido a nuestra convención, las fuerzas hacia abajo son negativas y la G es una cantidad vectorial, por lo tanto esta G la redondeé de 9.81 a 10 y negativa porque va hacia abajo. Por lo tanto, el peso es igual a menos 215 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Vuelvo a repetir, newton es una unidad derivada compuesta por las unidades fundamentales combinadas de esta manera. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a newton. Y ya tenemos el peso, menos 215 newtons. Aquí está el peso. Menos 215 newtons es el peso del objeto. Es el peso de esa carretilla. Voy a borrar esta parte ahora para resolver las fuerzas en el eje X y las fuerzas en el eje Y. Vean ahora lo siguiente. Voy a considerar este triángulo rectángulo. Parte de esa fuerza está aplicada en el eje X, FAX, en el eje X negativo. Y parte de esta fuerza está aplicada en el eje Y negativo, FAY negativo. Si hago aquí un triángulo rectángulo, esta FAY de aquí tiene exactamente el mismo valor y la voy a dibujar aquí. Esta FAY debe ser negativa. ¿Cómo la calculo? Pues voy a utilizar este triángulo rectángulo que está aquí. Este triángulo de aquí. Si considero el ángulo de 34 grados, aquí hay un ángulo recto. 278 newtons es la hipotenusa. FAY es el cateto opuesto al ángulo de 34 grados. Y FAX es el cateto adyacente al ángulo de 34 grados. Voy a borrar esta parte de la aceleración para dejar un poco más de espacio y que se vea más claro. Esta es FAX, esta es el cateto adyacente. Entonces, funciones trigonométricas. La función seno de 34 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyo. El cateto opuesto es FAY entre la hipotenusa, que es 278 newtons. Si despejo, 278 newtons se está dividiendo, lo mando multiplicando. FAY, por lo tanto, es 278 newtons por el seno de 34 grados. Seno de 34 grados. Tengo el valor de FAY. Y FAY, de acuerdo a nuestra convención, tiene que ser negativa. Está en el eje de las Y's hacia abajo, negativo. Si hago esa operación, 278 por el seno de 34 me da un total de 155.46 newtons, redondeado a dos decimales. 155.46 newtons a dos decimales el redondeo. Tengo la componente en Y del peso, es esta de aquí, menos 155.46 newtons. ¿Cómo encuentro la componente en X? Es un cateto adyacente, utilizo la función coseno. Coseno de 34 grados. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo de 34 grados es el lado que está junto a 34 grados. FX. Entre la hipotenusa es 278 newtons. Ahí está. Por lo tanto, la componente en X, FAX, es 278 newtons por el coseno de 34 grados. Y tengo la componente en X.
Y vean, de acuerdo a nuestra convención, tiene que ser negativa. 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 Calculo 278 por el coseno de 34. Me da un total de 230.47 newtons. 0.47 newtons. Ahí está Fx. 230.47 newtons. Negativa. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es analizar las fuerzas en cada uno de los ejes. ¿Cómo analizamos la fuerza en cada uno de los ejes? Fuerzas en el eje Y. La suma de las fuerzas en el eje Y debe darte 0. Suma. Esta es la letra griega sigma, que significa suma. Suma de las fuerzas en el eje Y me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque en este caso la carretilla no se mueve hacia arriba, no se mueve hacia abajo, no se entierra en el piso, se mueve horizontalmente. Entonces, las fuerzas en el eje Y deben dar 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Veo el diagrama de cuerpo libre. En el eje Y actúa la fuerza normal, actúa además el peso, actúa además la componente en Y de esta fuerza, parte de la fuerza que el niño está aplicando, F a Y. Esto me tiene que dar 0 si yo realizo esa suma. El siguiente paso es sustituir. Fuerza normal no la conozco. El peso sí lo conozco, menos 215 newtons. F a Y lo conozco, menos 155.46 newtons. Y esto me da 0. De aquí hago un despeje simplemente y digo que la fuerza normal es, restando 215 pasa sumando, 215 newtons más 155.46 newtons, y tengo que la fuerza normal, la fuerza de reacción del piso sobre la carretilla es 215 newtons más 155.46 newtons, que me da un total de 370.46 newtons. Positivo, va hacia arriba. Y observen, esto es acorde a nuestro diagrama de cuerpo libre. La fuerza normal es más grande que el peso. No es igual al peso. Este valor lo pongo aquí. Ya lo calculé. 370.46 newtons. Calculada la fuerza normal. Y este es el proceso. Vámonos ahora a analizar las fuerzas en el eje de las X. ¿Cómo analizamos las fuerzas en el eje de las X? Va de la siguiente manera. Fuerzas en el eje X. ¿Ok? Bien. La fuerza resultante. Hay dos maneras de encontrar la fuerza resultante, la fuerza total, la fuerza neta que actúa sobre un objeto. Una es a través de la segunda ley de Newton, que es para operar. ¿Podríamos aplicar la segunda ley de Newton si la masa es constante? Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración, 21.5 kilogramos, por una aceleración que me la dieron en el problema, menos 1.09 metros por segundo al cuadrado. Menos 1.09 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza resultante es 21.05 por menos 1.09, me da menos 23.44 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si combino estas unidades, me da el newton. Y esta es la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo. Negativa.
el objeto está acelerado en la dirección de las X negativas. La carretilla está acelerada en esta dirección. Pero nosotros nos piden la fuerza de fricción. ¿Cómo encontrar el valor de la fuerza de fricción? La encontramos de la siguiente manera. Fuerza de fricción. Fuerza resultante, por definición, es la suma de todas las fuerzas. Las fuerzas en el eje Y no contribuye. La suma de las fuerzas en Y me da 0. Por lo tanto, solamente me quedan las fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas hay actuando en el eje X? FAX más la fuerza de fricción. Estas son las fuerzas que actúan en el eje X. Conozco el valor de esta FAX, sí la conocemos. Y también el valor de FR. Menos 23.44 newtons es igual menos FAX, o sea, menos 230.47 newtons, más la fuerza de fricción. Despejo aquí el valor de la fuerza de fricción y me queda menos 23.44 newtons, menos 230.47 pasa como más 230.47 newtons. Y obtengo ya que el valor de la fuerza de fricción, esto implica que la fuerza de fricción es, aquí me equivoqué ya, más 230.47 newtons. Si hago esa operación, me da más 207.04 newtons. 207.04 newtons. Este es el valor de la fuerza de fricción. 207.04 newtons. Acorde a nuestro diagrama de cuerpo libre, va en el eje de las X positivo. Yo espero que este segundo problema también haya quedado claro. En dado caso de que no, estoy aquí, resuelvo dudas o nos vemos en Teams. Buena tarde.